Gracias a que tenemos la esperanza de la resurrección, la promesa de la vida eterna. Al pensar en que mi madre dejó su cuerpo adolorido de esta tierra y ahora está reposando en los brazos de nuestro Señor, no me sentí triste. Mire, estoy sonriendo, ¿no? Lo único por lo que me lamento y siento mucho pesar es que mi mamá me amó mucho, pero estando en el extranjero no pude hacer nada cuando mi madre estaba enferma. Sin embargo, mire, como todos nosotros sabemos, el día 10 de mayo empezó la construcción oficial de nuestra iglesia. Mi madre partió también el mismo día. 10. Personalmente, tengo un buen presentimiento de que nuestro templo acabará muy espléndidamente y que se realizará una gran obra de Dios. Vimos a este club el día 17 del mes pasado, ¿no? Ese día se bautizaron, ¿sabe? 43 hermanos, pero algunos no pudieron bautizarse esa vez. Mientras tanto, otros recibieron la salvación. Creo que hoy también varios hermanos se bautizarán. Me siento muy agradecido porque Dios está obrando a través de nuestra iglesia. Hoy, como siempre, primero vamos a aprender juntos la palabra de Dios y luego realicemos el bautismo y luego, ¿ah? Comamos un excelente almuerzo y luego juguemos fútbol y vóley. Así que tanto nuestra alma como nuestro cuerpo se gocen en el Señor. ¿Ok? Primero, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios nuestro Padre, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados y nos justificó perfectamente. Somos hijos de Dios, también siervos de Cristo. Gracias por permitirnos este gran privilegio. Además, estamos muy agradecidos por brindarnos esta gracia de poder reunirnos juntos acá y tener este precioso tiempo. Señor, haznos vivir aferrándonos firmemente a la esperanza del cielo y fortalécenos para vivir dignamente de tu gracia. Especialmente, Padre, te damos gracias porque ya empezó la construcción de nuestro templo y está avanzando bien. Ayúdanos para que seamos fortalecida nuestra fe y venzamos todas las dificultades. Hacemos bien muchas pruebas. Te pedimos que edifique firmemente la fe de cada uno de nosotros encima de tu verdad. Encomendamos este culto al Espíritu Santo. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Okay. El título de la palabra de hoy es La paz de la iglesia. La paz de la iglesia. Busquemos Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 31.
Hechos capítulo 9, versículo 31. Lentamente, todos leamos juntos. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta aquí. Amén. En la primera parte del libro de Hechos hay muchos relatos de que los discípulos del Señor y los cristianos fueron perseguidos por los judíos, ¿no? Muchos fueron golpeados y encarcelados. Y el diácono Esteban fue apedreado. Sin embargo, aún en medio de la tribulación y persecución, el evangelio fue predicado con poder, ¿m? Y se levantaron muchas iglesias del Señor. Aquí dice en la última parte, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, así como esa historia, por medio de nosotros debe aumentar el número de los hijos renacidos de Dios en Lima, ¿no? Solo Lima, en todo el Perú. Tenemos esa gran esperanza, ¿no? Debemos tener esa visión juntos. Y para que se cumpla esa preciosa voluntad de Dios, una de las cosas más importantes que debemos hacer es que nuestra iglesia tenga, ¿cuál? Paz. Tenga paz y sea edificada firmemente. Una iglesia en la que la relación entre sus miembros es pacífica, donde se aman y se sirven unos a otros, donde los corazones cansados en el mundo pueden encontrar descanso y la fe de sus miembros es firme, que no es sacudida por las tentaciones del mundo y las falsas doctrinas. Ciertamente, a través de tal iglesia, muy naturalmente, aumentará el número de salvos. ¿Sí? De verdad, hemos predicado diligentemente antes también, ¿no? Como siempre, antes también, pero, ¿saben? En estos días, actualmente, cuando realizamos un seminario de la Biblia, podemos sentir claramente que el número de las personas que se salvan y permanecen en la iglesia es mayor que antes. ¿De acuerdo? De verdad. Mire, hermanos, ¿por qué creen que está sucediendo esto? ¿Por qué? Estoy seguro de que es porque hay más hermanos que están orando por la iglesia y que están entregando sus bienes y esfuerzos para servir a los otros hermanos. En el tiempo de Hechos capítulo 9, los cristianos estaban siendo encarcelados y azotados por predicar a Jesús. Pese a todo ello, el evangelio continuaba siendo predicado. Debemos aprender el secreto, cómo el Espíritu Santo obró grandemente a través de ellos. La respuesta es, como está registrado en el versículo 31, las iglesias tenían paz. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Por eso se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Si nuestra iglesia no estuviera en paz y el mundo fuera frío por peleas y chismes entre los hermanos, mire, será difícil invitar a los otros confiadamente, ¿no? Diciendo, nuestra iglesia es muy buena, vengan, escuchen la palabra. ¿Verdad? No lo creo, ¿no? Cuando la iglesia está en paz, nos parece tan hermosa y sentimos paz en ella, queremos contar muy naturalmente a otros sobre nuestra iglesia es buena. Entonces, aumentarán las personas que se salvan muy naturalmente. Por lo tanto, debemos esforzarnos por la paz de la iglesia, ¿no? Ese es el secreto de cómo Dios añade a los salvos en nuestra iglesia. Debemos tener mucho cuidado de no perturbar la paz de la iglesia con nuestras acciones y palabras. Miren bien, capítulo 9, versículo 31. ¿Con qué palabra inicia este versículo? ¿Ah? Entonces, no. ¿Qué palabra es inicio? Entonces, mire, esta palabra entonces quiere decir que gracias a lo que sucedió anteriormente, la iglesia tenía paz e iba fortaleciéndose, ¿ok? Con el deseo de que nuestra iglesia también sea más pacífica, veamos qué ocurrió antes de esa palabra entonces. En Hechos capítulo 9 sucedió un evento muy importante de la historia del cristianismo, ¿no? En este capítulo, el apóstol Pablo, quien después fue usado grandemente por el Señor, nació de nuevo como cristiano. ¿En qué capítulo? 9, ¿ok? 9. Su nombre original fue, respóndame, Saulo, que es el mismo nombre del primer rey de Israel. Era un judío ortodoxo y uno de los fariseos más estrictos y mejor educados que trataban de guardar toda la ley de Dios. Y lo que él creía a fondo era que Jehová es uno. Jehová es uno nomás, creo. Así que para Pablo, los cristianos que creían que un hombre llamado Jesús era Dios, eran grandes blasfemos y objetos del mayor odio. Pero un día él escuchó la voz del Señor en el camino a la ciudad de Damasco, a donde iba para arrastrar a los cristianos creyentes en Jesús. Y pasó de ser un perseguidor a un gran apóstol. Veamos el secreto de la paz y firmeza de la iglesia en esa historia. El primer secreto es saber que la iglesia es muy preciosa como lo es el Señor. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traese procesos a Jerusalén.
Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, leamos juntos. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de estar cosas contra el aguijón. Mire bien, espero que entiendan bien. En ese momento, antes de convertirse en Pablo, pensemos bien, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Respóndame. ¿Ah? Jesús. Mire, Saulo nunca persiguió a Jesús. ¿Entiende? Nunca, nunca. Quizá antes podría haberle visto desde lejos, pero en realidad nunca lo persiguió directamente. ¿Ok? Y en ese momento también, como el Señor ya había resucitado y ascendido al cielo. ¿Está de acuerdo? Sin embargo, ¿qué le dio el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, pensemos bien. Saulo estaba persiguiendo a los salvos, cristianos que creían en Jesús. Pero Jesús le dijo: tú me estás persiguiendo a mí. Wow. Entonces, pensemos al revés. Al revés. Hacer el bien al pueblo del Señor es igual que perseguir. Hacer el bien al Señor mismo. ¿Okay? En San Mateo capítulo 25, versículo 40, Jesús dijo: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron ¿por quién? Por mí. Por mí. ¿Okay? Imaginemos, si Jesús estuviera frente acá, a nosotros, ahora, seguramente lo serviríamos con todo esmero, ¿no? Estaríamos atentos a que esté tranquilo y tendríamos cuidado de no decir ni hacer nada que incomode al Señor. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo se dio cuenta de una verdad muy importante desde el momento en que recibió la salvación. Él había perseguido a los que creían en Jesús y el Señor le dijo: yo soy Jesús, ¿a quién persigues? Después de eso, Pablo dedicó su vida para servir, Señor, no, para servir la iglesia del Señor. Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Qué dice? Vamos a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Que es la iglesia. Amados hermanos, después de recibir el perdón de los pecados mediante la sangre de Jesús y nacer de nuevo, lo que debemos conocer sin falta es la verdad de que
la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces, si amamos a Jesús, debemos amar a la iglesia. Tenemos que saber que permanecer en el Señor es igual que permanecer en la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios mora en ella. Por ende, debemos esforzarnos por la paz de la iglesia y tener especial cuidado de no decir o hacer nada que perjudique la paz de la iglesia. Es el primer secreto. Ahora vamos a ver la segunda forma en que la iglesia puede tener paz y ser firme. En Hechos capítulo 9, volvamos. Hechos 9, versículo 8. El libro de Hechos capítulo 9, versículo 8 al 12, voy a leerlo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta aquí. Cuando Saulo escuchó la voz del Señor en el camino, una luz tan brillante del cielo cayó sobre él y cegó sus ojos. Luego, Saulo fue apoyado por alguien y llegó a Damasco. Mientras el Señor le dio a un discípulo llamado Ananías: busca a Saulo y ponle las manos encima para que recobre la vista. Pero Ananías ya sabía quién era Saulo. ¿Sí? Sabía que él hizo mucho daño a los santos del Señor en Jerusalén y que iba a Damasco para arrastrar a los cristianos. Entonces, seguramente Ananías no quiso que Saulo volviera a ver. ¿Está de acuerdo? ¿Ok? Quizá habría pensado, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! Que tal persona se haya quedado ciega. ¿Okay? Tanto perseguía a los cristianos que Dios lo castigó. Probablemente estaba feliz. Sin embargo, Dios le dijo que pusiera las manos sobre los ojos de ese hombre para que volviera a ver. ¿Qué creen? Ananías no podía entender esa orden y se quejó contra Dios. ¿Por qué? Versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Entonces, Ananías respondió, se quejó, ¿no? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre malo, ¿no? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que
invocan tu nombre. Ananías aborrecía a Saulo, es cierto, ¿no? Porque lo que él había hecho antes era realmente muy malo. Señor, ¿por qué quieres abrir los ojos a esa persona? ¿Acaso tú no sabes lo que hizo ese hombre Saulo? Pensemos con cuidado. Fue el Señor quien cegó a Saulo. ¿Okay? Por eso, el Señor mismo podría abrirle los ojos. Entonces, ¿por qué el Señor mandó a Ananías que abriera la vista de Saulo? El Señor mismo podía abrir la vista de Saulo. Miren bien, hermanos, no es que pidió a Ananías que lo hiciera porque él tenía el poder de abrir los ojos, sino que lo que Dios mandó a Ananías era lo que Dios mandó a Ananías realmente era perdonar y estar en armonía, tolerar y tener compasión. ¿Okay? El poder para abrir los ojos de Saulo estaba en el Señor, no en Ananías. Entonces, ¿por qué precisamente mandó a Ananías? Tú, abre los ojos de Saulo, porque tú perdona a Saulo. Perdona a Saulo, ¿no? Lo indispensable para la paz de la iglesia es el perdón. Por favor, perdóneme. Pero para perdonar a alguien, mire, a veces nuestro corazón se siente muy frustrado, enojado y a punto de explotar, ¿no? Recuerdo tan claramente cuánto sufría a causa de lo que hizo esa persona. Ese hombre malo me dañó bastante. Entiendo. Ananías explicó a Dios las obras malas que Saulo había hecho. Entonces, ¿acaso Dios le mandó que abriera los ojos de Saulo porque no sabía de sus pasados? Dios nos manda también a perdonar los errores pasados de los demás. Entonces, en realidad, sentimos gozo, no lo creo, injusticia, queja, y parece que terminaremos perdiendo. ¿No está de acuerdo? No es fácil. Sin embargo, tenemos que dar más importancia a la paz de la iglesia que a nuestro sentimiento de injusticia. Había dos opciones para Ananías. Dos opciones. Uno, dejar a Saulo ciego, teniendo mucha cólera. Y otro, abrirle los ojos y ver a Saulo vivir como un gran obrero de Dios en el futuro. ¿Cuál habría sido la felicidad verdadera para Ananías? Por eso, perdónenme, ¿no? Ananías no conocía el plan de Dios para con Saulo. Versículo 15, capítulo 9, versículo 15, 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este Saulo,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pueden haber problemas que se hayan acumulado con el tiempo entre nosotros, ¿no? Entre nosotros. Porque, ¿sabe? Con el paso del tiempo, el hecho bueno, poco a poco nos parecerá muy natural, muy digno. Algunos errores sentimos ofendidos. Pero esa noción preconcebida puede impedir lo que Dios hará a través de la otra persona. Vamos, amados hermanos, no nos dejemos atrapar por el pasado. Antes, usted, ya, me hablaron muy ofendidamente, me acuerdo. Debemos tratarnos unos a otros con la esperanza de que Dios cambiará y usará preciosamente a todos nosotros en el futuro. La palabra principal de hoy, capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entre las muchas maneras para guardar la paz de la iglesia está la obediencia ante el mandato de Dios de perdonar al otro, como Ananías, ¿no? Tenemos que dejar pasar de nuestro corazón con denuedo los errores de los demás hermanos. Solo entonces se llevarán frutos a través de nuestra iglesia. ¿Amén? ¿Okay? Y ahora veamos un secreto más para que la iglesia tenga paz. Ananías se encontró con Saulo y finalmente Saulo pudo recobrar la vista. Después de eso, inmediatamente, él comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Por ende, los judíos querían matarlo también, ¿ok? Tal como Saulo había tratado de matar a los creyentes antes. Hechos 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. Voy a leer. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo, wow, en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos, los judíos, guardaban las puertas de día de noche para matar a Saulo, Pablo. ¿Okay? Mire, puesto que los judíos guardaban las puertas de día y de noche con el propósito de matar a Saulo, versículo 25, que dice, entonces los discípulos, aquí discípulos no eran los 12 discípulos, sino los seguidores de Jesucristo, los discípulos hermanos, tomándole a Saulo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Mire, así salieron de Damasco y entraron a Jerusalén. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Volvieron a predicar ahí en Jerusalén. Igualmente su vida estaba amenazada. En ese momento también los hermanos que supieron esto le ayudaron de misma forma otra vez. Versículo 30. Versículo 30, leamos juntos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire bien, cuando supieron, ¿quiénes supieron? ¿Oh? Los hermanos, ¿ok? Los hermanos supieron que ¿ah? El consejo de los judíos a matar a Saulo, ¿ok? Entonces le llevaron. ¿Quiénes? Los hermanos ayudaron a Pablo. ¿Okay? Le llevaron hasta Cesarea, le enviaron a Tarso. Mire, este versículo es versículo 30, ¿ok? 30. El siguiente versículo 31 es el pasaje principal de hoy y comienza con la palabra entonces. Entonces, el tercer secreto para que la iglesia tenga paz y sea edificada firmemente es conociendo y ayudando a los hermanos en sus dificultades. Versículo 30 dice, cuando supieron esto los hermanos. ¿Okay? Cuando supieron esto los hermanos. Para ayudar a alguien, primero, tenemos que saber sus situaciones reales. Sin saber nada, ¿cómo podemos ayudar a otros? Comprender y conocer sus dificultades. ¿No? Necesitamos mirarnos unos a otros para saber qué está pasando y qué se necesita. Pero para que los demás puedan conocer tu circunstancia, también necesitas dar a conocer cómo estás. ¿No está de acuerdo? Mire, ¿qué creen? ¿Por qué no cuentan su situación a los hermanos? ¿Por qué no cuentan? Generalmente suele ser por dos casos, dos razones. Uno es por el orgullo. Orgullo. Es un asunto familiar.
¿para qué lo diría a otros? Solo me dará vergüenza nomás. Solo. Entre familia nada más. Debes. No debe decir nada a otros. Y el otro caso es, antes contó su inquietud a alguien, pero después de que esto fue esparcido a otras más personas como rumores, se lastimó y cerró su corazón para no volver a hablar de sus propios problemas. Creo que la mayoría está de acuerdo. Estas cosas suceden en la realidad, ¿no? Por supuesto, no hay necesidad de revelar todos nuestros asuntos personales y familiares, pero podría surgir mayores problemas si nos cerramos demasiado. Siempre. Podrías sentirte triste en la iglesia. ¿No está de acuerdo? Mire, yo estoy sufriendo, pero nadie sabe mi situación. Así podría sentirse solo. Y debido a que la otra persona no sabe exactamente lo que estás pasando ahora, las palabras que dice naturalmente a veces podrían lastimar tu corazón. Seguramente muchos de ustedes ya lo han experimentado, ¿no? Sorprendentemente, esta es la razón principal por la que sentimos mal unos con otros y porque no sentimos la paz en la iglesia. Alguien habló y actuó de esa manera. ¿Por qué? Porque no sabía exactamente tu circunstancia real. ¿Ok? No era de su intención, sino porque no sabía exactamente. Esto es, en parte, inevitable y en otra parte, también se debe a que escondiste demasiado de ti mismo ante los demás. ¿Sí o no? ¿No? Mire, entonces, pensemos lo contrario. ¿Acaso conocen enteramente la situación de otros hermanos? ¿Qué me pasa ahora? ¿No? Al final, es muy probable que lo que ustedes dieron con buen corazón y sin malas intenciones también haya lastimado a otros. ¿Okay? Lo inesperado es que estos problemas se acumulan y hacen que la iglesia no pueda ser una. ¿No? Hace que se distancian unos de otros y se convierte en una relación formal nada más, no íntima, formal. Hola, hermano, qué gusto verlo, nada más. Pero no puede compartir íntimamente su situación con otros. En cierto modo, por favor, entiendan bien, en cierto modo, todos somos los ofensores y las víctimas también, ambos. ¿Acaso piensan solamente son víctimas? No, todos nosotros también ofensores y víctimas. Admitamos. Busquemos Segunda de Corintios, capítulo 6.
Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 6, del versículo 11 al 13. Lentamente leamos juntos. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ensanchaos también vosotros. Honestamente, hay muchas cosas por las que me entristezco y decepciono por ustedes. Es verdad, pero por el contrario, como estoy en una posición en la que tengo que hablar mucho, yo también debo haber entristecido y lastimado los corazones de muchos ustedes varias veces. Creo que he vivido siendo perdonado mucho por ustedes. Ahora, creyendo en que muchos de ustedes no lastimaron mi corazón intencionalmente, ¿cierto? ¿No? Y reconociendo que yo mismo también lastimé involuntariamente el corazón de ustedes, vamos a ampliar y a abrir más nuestros corazones unos a otros para la paz de la iglesia, ¿no? Solo así nuestra iglesia estará en paz y tranquilidad. Agarren las manos de otros hermanos. Ya, dígale, yo voy a perdonarte a ti y perdóname, por favor. Perdóname. Ensanchemos, ensanchemos nuestro corazón hacia también esta vasta tierra del Perú. Vasta tierra grande, ¿no? No debemos pensar solo en Lima. ¿Qué opinan ustedes? Ahora. Mire, como la iglesia en la capital, Lima, es necesario que ayudemos a las iglesias en otras ciudades, levantar iglesias en nuevas regiones y entrenar y enviar a obreros desde Lima. Durante mucho tiempo hasta ahora, hemos crecido recibiendo mucho apoyo financiero de la Iglesia de Corea. Incluso recibimos una donación de $500,000 para comprar nuestro local, ¿no? Entonces, por favor, a partir de ahora, no solo hay que gestionar la iglesia con nuestras ofrendas, sino que también tenemos que ayudar económicamente a las nuevas iglesias que recién están levantándose, ¿no? Vamos a dar, entonces recibiremos más del Señor. Debemos pagar la gran gracia que hemos recibido hasta ahora. Finalmente, para añadir un punto más,
La iglesia es la unión de los hogares. Hogares. Puede sonar triste para los jóvenes que vienen solos, pero realmente la iglesia puede ser firme cuando las familias son firmes. Familia. El tema de hoy, que es la paz de la iglesia, es importante, pero la base para eso es la paz de los hogares. Miren, ¿cómo puede la iglesia estar en paz cuando no hay paz entre los maridos en muchas familias? Es muy natural. ¿Cómo pueden sonreír y decir palabras de aliento a los hermanos cuando el amor entre el matrimonio se ha enfriado y hay contiendas, ¿no? Saliendo de la casa, ¡guau! Ya, como ya, discutieron, ¿no? Con su esposo, y delante de las hermanas, hermana, ¿cómo es? ¿Puede? No. ¿No? Debemos hacer esto para nuestro propio bien, pero esforcémonos en estar en paz con su esposo y esposa para la paz de la iglesia también. ¿Okay? Recuerden que su hogar juega un papel muy importante en la paz de la iglesia y la salvación de muchas almas, ¿no? Y les pido que se esfuercen juntos para la paz, la armonía y el amor de la familia. Las palabras que hablas fácil y descuidadamente no solo terminan lastimando a tu esposa. Lo que haces como hábito no solo termina enojado a tu esposo, sino que afecta hasta la iglesia. Por tanto, tengamos en cuenta de que nuestras palabras y acciones en la casa podrían beneficiar o más bien perjudicar la paz de la iglesia. Que esta hermosa historia de Hechos capítulo 9 se realice en nosotros y en nuestras familias para que muchas almas se salven a través de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? La paz de la iglesia. Luego, hoy, en obediencia al mandato del Señor Jesús, vamos a realizar el bautismo. Ya expliqué el día 17 el significado del bautismo. El primer significado del bautismo es la sepultura de un muerto. Nosotros morimos en el Señor. Y el segundo significado es las bodas con Cristo. Previamente, felicito con todo mi corazón a los hermanos que hoy van a bautizarse y también muchos hermanos van a felicitarlos. Arriba, en el cielo también, seguramente, viéndonos nuestro Padre Dios y el Señor Jesús están muy contentos, ¿no? Que Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Oremos juntos. Nuestro Dios, Padre poderoso y santo, que nos ama siempre. Gracias por permitirnos este buen lugar y todas las condiciones. En este tiempo, deseamos que sea un gran gozo para Dios y todos nosotros. Ayúdanos a perseverar en aprender tu palabra
en orar y en participar en la comunión. Y como recibimos la salvación gratuitamente por medio del Evangelio, debemos predicarlo a otras personas para que ellas también sean salvas. Ahora realizaremos el bautismo según tu mandato, Padre. Queremos ser sepultados en tu muerte y queremos vivir una nueva vida contigo. Señor poderoso, bendice a todos los hermanos que serán bautizados hoy. Diste tu vida por nosotros. Por eso, desde ahora, deseamos vivir el resto de nuestras vidas para tu gloria. A ti, Padre, sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.